Hola, ¿qué tal? Excelente tarde, compañeras, compañeros, compañeres. En esta ya penúltimo módulo sobre este proyecto de Arcus para la inclusión laboral. Agradezco a la Coalición Mexicana, al proyecto Arcus, Coalición Mexicana LGBTI+, a sus cosecretarias, a María Aurora, a la compañera Amarante y por supuesto en los controles a Jocelyn, quien ahorita va a estar subiendo el link para que podamos pues registrarnos quienes estén tomando este módulo. Se los agradecería que pongan pues ahí sus datos. Sin más preámbulo, vamos a empezar con esta capacitación sobre políticas y derechos en la comunidad trans y no binario, avances y retos en el ámbito nacional. Vamos a hablar sobre las políticas públicas, vamos a hablar sobre qué significan las políticas públicas, vamos a hablar sobre los avances que hemos tenido, los retos que enfrentamos y dónde estamos situadas y situados, dónde estamos colocadas y colocados y hacia hacia dónde debemos de dar la línea, la pauta. Pues bien, partimos desde qué son las políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas son las acciones del gobierno, en efecto, es la acción emitida que busca dar respuesta a las diversas demandas de la sociedad. Eh, Cabe señalar, como dice Chandler, se pueden entender como uso estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales, estatales o locales. El estudio de políticas públicas, como bien lo plantea Pallares, que debe realizarse y plantearse bajo tres cuestiones. ¿Qué políticas públicas desarrolla el Estado en los diferentes ámbitos de su actividad? ¿Cómo se elaboran estas políticas y se desarrollan? ¿Cómo se evalúan y cambian? Analizar qué hacen los gobiernos, cómo y por qué lo hacen y qué efecto produce. Con estas sencillas preguntas nos dejan una enorme tarea que las políticas públicas deben de llevar lineamientos metodológicos de seguimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que deben de estar en constante cambio y no solamente en el aspecto metodológico, sino en las necesidades cotidianas. Eh, Hay que saber, pues por supuesto, también la etimología de políticas públicas, del latín politicus, del griego antiguo masculino, politike, que significa de, para o relacionado con los ciudadanos. Esto quiere decir que es el proceso de tomar decisiones que se aplican a todos los miembros de un grupo de Estado. También es el arte, es una doctrina u opinión referente al gobierno en los estados. Hacer política, aunque suene un poco trillado, es hacer arte, porque las políticas públicas en palabras de centavo se pueden entender como un ámbito privilegiado de realización. Sin embargo, las políticas públicas es el pacto entre el Estado y la sociedad. Y entonces aquí la labor que hacen muchos de ustedes, muchas de las personas aquí presentes, de ese pacto entre la sociedad civil organizada y el Estado, es fundamental para lograr avances en otorgar dignidad a las poblaciones trans y no binarias y avanzar en los derechos humanos. También voy a partir y voy a irme muy rápido sobre algunos significados que ya anteriormente ya dijo nuestra compañera Jos en una de las ponencias, pero va a ser muy rápido. Trans, el prefijo trans es de un lado a otro, también del otro lado. Es el prefijo que más se usa para hacer referencia a este grupo poblacional, el cual se incluyen las personas transgénero, transexuales y travestis. ¿Qué significa el binarismo de género? El binarismo de género es la concepción, prácticas y sistema de organizaciones sociales que parte de la idea que solamente existen dos géneros en las sociedades, femenino y masculino, asignados a las personas al nacer, como hombres o como mujeres, machos de la especie humana, eh, biológicamente machos o hembras de la especie humana,
y que se les asignan a ser como hombres o mujeres, en- sobre los cuales se han sustentado, perdón, y se sigue sustentando la discriminación, la exclusión, la violencia en contra de cualquier identidad o expresión de género diversas, más allá del binarismo, ¿no? ¿Qué es cisgénero? Es lo contrario a transgénero. Cisgénero es cuando la expectativa social del género de la persona se alinea con el sexo asignado al nacer. En consecuencia, existen mujeres y hombres cis. El prefijo cis proviene del latín de este lado o correspondiente a, y es el antónimo del prefijo trans, significa del otro lado, risciencia de género diversa. Entonces, las personas que tienen concordancia entre la identidad psicológica y el sexo asignado al nacer y cómo se autoperciben, esos son las personas cisgénero, ¿no? Que haya nacido, perdón, es una persona con genitales de macho y se asuma como hombre, que haya nacido con genitales de hombre, se asuma como mujer. Eso es cis. Creencia o estereotipo. La cisnormatividad tiene que ver con todas las personas cisgéneros de esta condición, creyendo que es la única forma aceptable. Sin embargo, hay que recordar que no es así, pero a quienes se les asignó el género masculino al nacer siempre se identifican y se asumirán como hombres, y que las personas nacieron como hembras siempre se tendrán que asumir como mujeres. Esa es la cisnormatividad, es un sistema donde te colocan en ciertos escenarios, pues negando la existencia de lo trans o lo no binario. ¿Qué significa la expresión de género? La expresión de género tiene que ver con la manifestación del género de la persona. Puede incluir la forma de hablar, manerismos, modos de vestir, el comportamiento personal, la interacción social, las modificaciones corporales, entre otros aspectos. Constituyen las expresiones del género que vive cada persona, ya sea impuesto, aceptado, asumido, construido o deconstruido. El fantasma aquí tiene que ver justamente cuando los grupos antiderechos utilizaron un fantasma para hacer alusión de que las personas trans pues no existíamos y que éramos un invento. Nos apropiamos, bueno, se apropiaron compañeras y compañeros allá de Europa de este fantasma y se volvió reivindicativo. Por eso ahí con la bandera trans. El cissexismo, ¿qué es el cissexismo? El cissexismo es la ideología o una forma de pensamiento que busca sustento en la ciencia, considera que la concordancia entre el sexo asignado al nacer así como la identidad de expresión de género de las personas es la única condición natural y válida éticamente legítima, socialmente y aceptable. Esta ideología niega, descalifica, discrimina y violenta las otras identidades, expresiones y experiencias de género, como la de las personas trans, las personas intersexuales o no binarias. Considera que solamente existen o deberían existir hombres y mujeres, y machos y hembras, sin dar cuenta de que aquellos y estas o son cisgénero o son trans o son intersexuales. La siguiente diapositiva, la identidad de género, que muchas y muchos de aquí ya saben que es la vivencia interna individual del género, tal como cada persona lo siente a sí mismo. La identidad de género es cómo te identificas como hombre, como mujer, como ambos o como ninguno, ¿no? Em, la siguiente, antecedentes. ¿Qué antecedentes tenemos? En México, en los años 70, ser una persona transgénero, transexual o travesti era un indicio de cometer un delito. Bastaba con una simple llamada a algún vecino, ir por la calle caminando con la identidad de género con la cual te asumías, con algunos manerismos, personas trans, pues, asumidas y con expresiones de género femeninas, la cual se asumían y eran llevadas a la cárcel. Lamentablemente, también los medios de comunicación ejercían una violencia terrible, ridiculizando a las compañeras y compañeros con encabezados de los despiados, los mujercitos. El México de hoy tiene grandes avances, sin duda, en la materia jurídica de protección a los derechos humanos en las poblaciones disidentes sexuales. Sin embargo, a la par son o somos el grupo que sufre mayor discriminación, mayor exclusión, mayores asesinatos, falta de inclusión laboral y la falta de acceso a servicios de salud digna. Si a esto le agregamos la poca información que se sigue difundiendo en todo el país referente a qué es ser trans o no binario, y casi siempre la información que se conoce va cargada de estigmas, de prejuicios, de estereotipos y
Eso, por supuesto, no abona para ir quitando todos estos visión errónea que se tiene del ser trans o no binario. Aún con todas estas problemáticas, existieron mujeres que resistieron y sobrevivieron a estos terribles ataques. Una de ellas, la compañera Antonie o Anthony, quien declaró en poco más de 40 años las cosas han cambiado. Ya no son comunes las redadas en espacios privados para arrestar a personas homosexuales, trans o travestis, aunque la discriminación, la criminalización y la violencia persisten. En los años 70, anteriormente Antonio, hoy Anthony, tuvo la fortuna y al mismo tiempo la desgracia de encontrar trabajo en la inspección de policía, tomando fotos de heridos, de cadáveres, ladrones y de presuntos delincuentes, pero también de sus compañeras y compañeros que llegaban detenidas y detenidos en esas redadas en los 70, incluidos los que eran acusados simplemente de, pues, de andar en la calle y les decían que eran pedrastas, homosexuales pedrastas. Y la asociación los asociaban con la pedrastía y una asociación delictuosa. Antonio vio llegar muchas veces, Antonio anteriormente, hoy Anthony, a conocidos suyos en sus reuniones. Él le decía a sus amistades que nunca le delataran, pero que si llegaban ahí avisaría a sus familiares, que les anotaran en un papel sus números con los dedos para que pudiera pues hablarles a su familia. O algo muy terrible que lamentablemente hoy en día, en pleno 2021, sigue habiendo detenciones arbitrarias, pero también tal vez ya no con esa índole como Anthony, pero sí sigue habiendo la brutalidad y la discriminación policial, lo vemos por todos lados. En el caso terrible de Yucatán, de este chico, ¿no? Lo vemos en detenciones en Veracruz, en San Andrés Tuxtla, que hubo no hace mucho, en Monterrey, el abuso policial, en las mismas Ciudad de México, en el metro o en las calles, en algunos negocios, centros comerciales, sigue persistiendo esta discriminación, ¿no? Los antecedentes de políticas públicas. Pueden ser más, si hay más, por favor, díganos. Tenemos 17 estados del país que fueron a aprobar reformas para garantizar la identidad de género jurídica a las poblaciones trans a partir de 18 años. En 15 estados a partir de 18 y en 2 estados hay infancias trans por decreto del Ejecutivo. En las infancias trans y adolescencias en el Estado de México y Chihuahua, Oaxaca, si no mal recuerdo. También mm, hay que recordar que no fue Oaxaca, fue Jalisco. En infancias trans fue Ciudad de México, Jalisco, pero si no mal recuerdo también ya fue Oaxaca. Entonces aquí ya serían 18 estados. 13 infancias trans y 15 mayores de edad. Por decreto ejecutivo, a partir de 18 años está Veracruz. En Veracruz no hay reformas, pero hubo un decreto ejecutivo a través de litigios que se lograron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y eso llevó a rango de la Suprema Corte ordena al gobierno de Veracruz, al Ejecutivo y al Legislativo a que legislen o decreten en favor de las poblaciones trans. En antecedentes, tenemos a la par a más de 15 estados que existen estos amparos, que ya no son 15, son más de 20 estados de la República Mexicana, donde existen, digamos que, antecedentes de amparos para lograr el reconocimiento de las personas trans y de las infancias trans. Hay que recordar que cada estado de la República Mexicana, al no existir un código civil único en todo el país, las reformas al código civil va siendo gradual. La encuesta en nada dice el porcentaje, la encuesta de 2017, pero ya está más reciente la en 2019, 2020. El porcentaje de población de 18 años y más que opina que se respetan poco o nada los derechos de los distintos grupos de población varía de forma importante, encabezando la lista de grupos de personas trans con el 71.97%, le siguen gays o lesbianas con el 65.5% en los temas de la discriminación. En antecedentes, bueno, no, en rechazo y discriminación, el cisexismo, también escrito como cisexismo,
es una forma de pensar en la que solo se vean las personas cisgénero como normales o correctas junto con la transfobia y otras derivadas de la misma. Es una forma de expresión hacia las personas trans. Esto ya lo vimos más atrás, pero acá más sintetizado. Rechazo y discriminación social. El sistema educativo en nuestro país es deficiente en temas de sexualidad. Si a esto le agregamos lo poco o nada que se abordan estos temas en las familias, el resultado es un sinfín de creencias, mitos, prejuicios referente a las personas trans y no binarias. Ahora, cuando está este salto cuántico a las tecnologías, tenemos a disposición muchísima información, pero lamentablemente información real y también falsa. Y es ahí donde se debe tener el acompañamiento de personas expertas en estos temas para poder difundir información real y no errónea. México ocupa el segundo lugar en la región continental con mayores casos de crímenes de odio hacia las personas trans. La última encuesta de Trans versus Respect arroja como el año 2020, perdón, 2020-2021, como de los más mortales para las personas trans, ocupando igual México tercero, segundo lugar a nivel mundial en asesinatos a personas trans y no binarias, ¿no? Y esto es algo muy grave, ¿no? Porque sigue ocurriendo aún con la pandemia del COVID-19, que se creía que se había pues calmado un poco la violencia. En rechazo y en crímenes por transfobia, perdón, el diagnóstico crímenes de odio, el estado de Veracruz em, nos arroja la realidad que no solo es en ese estado, sino en varios estados de la República Mexicana. El diagnóstico de estos crímenes de odio, el 60% de las víctimas trans ejercían trabajo sexual. El 60% de los asesinatos eran de mujeres trans que ejercían trabajo sexual. El 89% de las víctimas conoció a su agresor en alguna red social. El 72% de las víctimas había convivido más de una ocasión con su agresor. Y el 40% de las víctimas, personas trans, terminaron en la fosa común. Datos totalmente, bueno, muy terribles, ¿no? De estos datos, el 25% solo el 25% de los casos de violencia hacia personas LGBTI más son denunciados ante las autoridades correspondientes. Hablando sobre casos de discriminación, hay que recordar que en los casos de homicidios por ley se deben de generar carpetas de investigación. Solo el 5% continúa con el debido proceso. En muchas ocasiones desisten por la engorrosa burocracia, el estigma, el prejuicio, pues de las autoridades que imparten la justicia, lamentablemente. Del 2012 a 2019 se tenían registros tan solo en el estado de Veracruz de aproximadamente 119 asesinatos a mujeres transgénero, transexuales y travestis, elevándose esta cifra a un poquito más de 200 para ya este 2021. Estamos hablando de cifras muy elevadas. Si sumamos la de todo el país, las cifras son demasiado elevadas. Derechos humanos. Hay que recordar que hablar de derechos humanos, en México, desde la Constitución, es a partir del 2011, relativamente nuevo el tema de derechos humanos, a libre desarrollo de la personalidad. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el párrafo quinto de su artículo primero la prohibición de ejecutar cualquier acción que atente contra la dignidad humana. Ya sabemos este artículo donde habla sobre cualquiera que tenga su origen en prejuicios, sexo, género, preferencias sexuales, entre otras. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que es como que el marco normativo regulatorio, ¿no? Para todo esto que tiene que ver con la discriminación, está regido por el primero constitucional. A pesar de que nuestro marco normativo en México o los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos y tratados internacionales de los Estados mexicanos. Aparte, esta realidad jurídica no ha permeado en las realidades sociales de las personas transgénero, transexuales, travestis y no binarios. Y debido a que no existen particulares y personas servidoras públicas dentro de sus ámbitos de decisión e influencia, se empeñan en seguir perpetuando acciones que estigmatizan, que minimizan, menoscaban y anulan la dignidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hace falta una visión
con la expertise del ser trans em, dentro del el servicio público. O personas que no sean trans, pero que tengan una visión correcta y no estigmatizada, no desde el prejuicio, no desde esas visiones que en lugar de beneficiar a las personas trans, nos colocan en desventaja, ¿no? Em, la siguiente, también derechos humanos, hay que recordar que dicha incertidumbre ha motivado a acciones legales por medio de la cual el máximo tribunal mexicano respecto a las personas trans cuentan o no con los mismos derechos que el resto de la población. Esto lo refuta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se ha pronunciado en varias ocasiones sobre las personas trans. Ya se los decía yo en alguna otra ponencia sobre las tesis aisladas y sobre la jurisprudencia que se logró en materia de hablar sobre la identidad sexogenérica jurídica. Estos documentos que nos otorga la Suprema Corte de Justicia de la Nación son muy importantes porque nos da todos los elementos jurídicos para poder reafirmar a los estados de la República Mexicana que se siguen resistiendo a legislar en el tema de las personas trans y no binarias, ¿no? Es muy importante que los leamos. Creo que anteriormente ya les pasamos esa diapositivas para que puedan, digamos que, leerlas. En el tema de las políticas públicas hemos avanzado, sí, hemos avanzado en varios estados sobre la identidad sexogenérica jurídica, hacia las personas también, adolescencias e infancias. En la SECOSIC hemos avanzado en la sanción a la discriminación, se ha avanzado en el tema de acciones afirmativas de inclusión de personas trans y algunas personas no binarias y lamentablemente aprovechándose también de esas acciones afirmativas, personas que no son no binarias y que se aprovechan lamentablemente estos grupos poblacionales para ocupar algunos cargos. Pero ese es otro tema que más adelante igual podríamos abordar, porque justo pasó como cuando las Juanitas ahí en Oaxaca, ¿no? De que hombres heterosexuales se hicieron pasar por mujeres trans para ocupar cargos. Lo mismo está ocurriendo ocurrió con este proceso electoral pasado con el tema de las personas no binarias o trans que se siguen pasando falsamente por personas trans, perdón, ocurrió en Veracruz, ocurrió en Tlaxcala, si no mal recuerdo, Aguascalientes creo que también. Y bueno, el desafío sigue siendo amplio, por supuesto, pero el avance también ha sido amplio. Así que ahí vamos a la par y en el tema de la inclusión laboral es fundamental que sigamos teniendo pactos entre el Estado y la sociedad. Y aquí el papel de todas, de todos y de todas aquí presentes va a ser fundamental. La siguiente diapositiva, una de las frases que me encanta de la interseccionalidad que hablaba la compañera Diana Zacayán, una activista política argentina, donde eh, la interseccionalidad es básicamente que debemos de trabajar con otros sindicatos, con otros movimientos, como el movimiento ambientalista, movimientos feministas, movimientos de sindicatos, debemos de hacer alianzas para poder también avanzar en este pacto entre el Estado y la ciudadanía. Nuestra militancia, dice o dijo Diana Zacayán, no tiene que morir en los derechos de determinadas personas, sino vamos a tener un gueto, una mirada chica del mundo. Incluso hay que sortear la identidad travesti, haciendo referencia a las personas trans, a las mujeres trans o personas trans. Nuestra agenda no se muere con la ley de identidad de género. Nosotras planteamos la despenalización del aborto, demandas del movimiento indígena y del medio ambiente, porque si no, nuestro lugar parecería ser la prostitución. Otra frase que me encanta, que es una frase muy pequeña pero muy potente,
También Agnes Torres, psicóloga, activista, conferencista, lamentablemente asesinada en Puebla, México. La discriminación comienza por la boca, literal. Pero es fundamental lo que decimos, lo que dialogamos, lo que cambiamos en la narrativa, construimos en este diario discurso de lo cotidiano, de lo estructurado y de lo no estructurado. Es fundamental que analicemos nuestras narrativas, nuestros dichos, nuestras creencias, nuestra normalización de la violencia. A veces entre nosotras mismas hemos sufrido tanto, hemos sido tan atacadas, atacados, tan señaladas y señalados, que aceptamos la discriminación y existe una normalización de la discriminación. Y algunos dicen, pero es que eso nos hace fuertes. Sí, pero también debemos de perdonar, de amar, de ser empáticas, empáticos. La discriminación comienza por la boca. La siguiente es una recopilación de fotografías de compañeras que algunas lamentablemente ya no están con nosotras, con nosotros. Algunas sí, como Abigail, una compañera, la primera foto del lado izquierdo, ahora está en su trabajo, pero también en su momento ha sido una persona que ha aportado en la visibilidad y la importancia de la inclusión laboral de las personas trans. La compañera Abigail, la compañera Alaska Contreras Bon, lamentablemente asesinada, donde está el moño y la bandera trans, terriblemente en el estado de Veracruz. La compañera Kenia, las gemelas Sandra, y no recuerdo el nombre de Sandy o Sandra, es otra hermana, gemelas muy aguerridas que rompen con los estereotipos en la Sierra Negra de Puebla. Maravillosa su labor, su acompañamiento y su tenacidad. Y más en estos lugares tan resistentes al cambio, ¿no? En la esquina, con cabello negro y una blusa azul, está la compañera, quien fue Diana Zacayán. Más abajo está Agnes Torres, otra compañera que lamentablemente fue asesinada. Más abajo la compañera, bueno, y quien fue mi amiga Joana Hernández, lamentablemente torturada y asesinada brutalmente en Jalapa, Veracruz. Acaba de hacer el cambio de su identidad, era un perfil muy bajo. Eh, Ella logró desde su persistencia obtener un empleo digno como mujer trans y fue brutalmente asesinada, lamentablemente extorsionada y asesinada con una hazaña terrible. A su lado, lamentablemente, Chucha o Jesusa que fue asesinada en Fortín de las Flores, Veracruz. Su cabeza la arrojaron en una hielera en el ayuntamiento, enfrente del ayuntamiento de Fortín. Su caso lo difundimos por varios medios internacionales, tuvo mucho eco la brutalidad, aunque dentro del país, en México, no tuvo tanto eco el asesinato de Jesús, que fue muy terrible. En la esquina, compañera Muche y demás compañeras. Hay que celebrar, por supuesto, la vida y también hay que tener presente a las compañeras, a los compañeros que han sido asesinadas y asesinados. Debemos de celebrar la vida y de reivindicar a nuestras muertas y a nuestros muertos, porque para hoy estar muchas y muchos de los aquí, nos antecedieron muchas y muchos que otorgaron su vida, lágrimas, sufrimiento. Por ellas, por ellos, por ellas, hoy estamos aquí. Y también eso hay que recordarlo, no hay que olvidar la historia. Hay que dignificarles esas historias de nuestras compañeras que históricamente eh, estuvieron aquí o están aquí algunas y algunos y algunas. Pues sin más preámbulo, no me queda más que agradecerles y se abren los micrófonos para que de 1 a 3 minutos quienes alcen la mano puedan dar sus aportaciones. Gracias.